Muy bien, vamos a comenzar con el segundo vídeo de la unidad de localización de estructuras anatómicas, en el que vamos a hablar concretamente de la célula, ya que hemos visto en el vídeo anterior la importancia que tiene la célula para la vida y para todos los organismos. Ahora nos vamos a centrar en el interior de la célula, en cómo funciona. Aquí mostramos la imagen de una célula eucariota. Sabemos que es eucariota porque dispone del núcleo. El núcleo es como ponen vuestros apuntes, un orgánulo esférico que contiene en su interior el ADN, es decir, la información genética que regula y dirige el funcionamiento de la célula. Es decir, dentro el núcleo es el que se encarga de controlar y dirigir el funcionamiento de la célula de una forma coherente. Después tenemos las vesículas, si seguimos en esta dirección, que se trata de sacos encargados de almacenar y transportar sustancias. Es decir, estos saquitos se llenan de sustancias y se van moviendo por toda la célula para ir a los sitios donde tengan que llegar. Seguimos en la misma dirección y encontramos los ribosomas, que son estos puntitos que hay por aquí, que son los encargados de fabricar las proteínas. Un poco más abajo tenemos las mitocondrias, que son estos orgánulos de aquí, que se encargan de obtener la energía. En estos orgánulos se quema la glucosa y la materia orgánica para obtener energía para el funcionamiento de la célula y, en el caso de un organismo pluricelular, para el funcionamiento de todo el organismo. Si seguimos, tenemos esta estructura de aquí, a la que llamamos complejo de Golgi, que es el encargado de clasificar, empaquetar y transportar sustancias generadas en el retículo endoplasmático para su envío fuera de la célula. Es decir, el retículo endoplasmático genera sustancias utilizando los ribosomas si son proteínas, y esas sustancias viajan a través de vesículas hasta el complejo de Golgi, siempre y cuando esas sustancias vayan a salir de la célula para ir a otra célula o para ir a donde proceda. Si las sustancias se van a quedar dentro de la célula, el complejo de Golgi no tiene por qué actuar. Aquí tenemos un lisosoma, como se indica aquí, que son los lisosomas, son vesículas, pero que en lugar de transportar, a lo que se dedican es a destruir las sustancias, ya sea para hacer una digestión celular o ya sea para eliminar sustancias tóxicas o sustancias de desecho, porque algunas se eliminan dentro de la célula en lugar de enviarlas fuera. Aquí tenemos los centriolos, que están relacionados con la reproducción celular. Y por último, pero no por ello menos importante, el retículo endoplasmático, que es toda esta estructura de aquí que habíamos mencionado antes, que es un sistema de membranas que se extiende por todo el citoplasma y se encarga de sintetizar, es decir, fabricar sustancias, lípidos en la zona lisa, que no tiene puntitos, y proteínas en la zona rugosa, donde en la zona rugosa están los ribosomas, que son los que fabrican proteínas, y por eso en la zona rugosa del retículo endoplasmático se sintetizan las proteínas. Si quisiéramos hacer una comparación para que esto sea más fácil de recordar, imaginemos que la célula es una fábrica. Esto no lo tenéis que recordar para el examen ni nada, simplemente es una forma de hacer una analogía para que resulte más fácil de recordar las funciones que tiene cada cosa. El núcleo hemos dicho que es el que se encarga de controlar que la célula funcione correctamente y de dar las instrucciones. Por lo tanto, el núcleo es el jefe de la fábrica. Y luego tenemos las vesículas. Las vesículas hemos dicho que son las que se encargan de enviar sustancias por dentro de la célula. Así que las vesículas son el transporte interno de la fábrica. Se cogen cosas en un departamento y se envían a otro. Eso es lo que hacen las vesículas. El retículo endoplasmático hemos dicho que tiene dos zonas diferenciadas, liso y rugoso, y que es el que se encarga de fabricar sustancias. Dentro de una fábrica serían las propias máquinas de fabricación las que hacen que la fábrica sea lo que tiene que ser. El complejo de Golgi
es el que recibe las sustancias que se van a enviar fuera de la fábrica y las empaqueta y las clasifica y les pone la dirección y las manda hacia fuera de la célula. Así que sería algo así como el sistema de clasificación y envío. Luego tenemos los lisosomas, que son los encargados, que son vesículas, pero se encargan de degradar y de destruir las sustancias que tienen dentro. Así que de alguna forma se trata de un sistema de tratamiento de basuras. Luego tenemos las mitocondrias, que hemos dicho que son las que se encargan de destruir las sustancias tóxicas. Perdón, no, esos son los lisosomas, me he equivocado, disculpad. Las mitocondrias son las que se encargan de destruir las sustancias útiles para obtener energía, así que son las fuentes de energía de la célula. Se lee un poco mal, disculpad. Además de todo esto tenemos dos cosas que no hemos mencionado antes, que son por un lado el citoesqueleto, que es la estructura que da forma a la célula y permite que se mantiene de esa forma más o menos esférica, que en el caso de una fábrica sería el propio edificio, ¿de acuerdo? Y la membrana plasmática, que es una cosa que tienen absolutamente todas las células y que rodea la célula y que lo que está dentro de la membrana plasmática es célula y lo que está fuera de la membrana plasmática no es célula. Así que en este caso la membrana plasmática son las paredes de la fábrica. De esta forma nos podemos hacer una idea de cómo todos los orgánulos de la célula están interconectados y cada uno hace su función para que la célula siga viviendo y siga existiendo. Tenemos algunas otras estructuras que hemos mencionado antes, algunas y otras no, que no pertenecen a todas las células que conocemos. Por ejemplo, los centriolos y el citoesqueleto son estructuras exclusivas de las células animales. ¿De acuerdo? Si te encuentras con una célula que tiene un centriolo, entonces es una célula animal. Si te encuentras con una célula que tiene citoesqueleto, entonces igualmente es una célula animal. Del mismo modo que hay dos estructuras exclusivas de las células animales, tenemos dos estructuras exclusivas de las células vegetales, que son, por un lado, los cloroplastos, que son los encargados de llevar a cabo la fotosíntesis, proceso que es importantísimo para la vida en la Tierra. Normalmente se dice que la fotosíntesis es importantísima para la vida en la Tierra, ya que permite captar el CO2 y expulsar el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Pero eso hace que los cloroplastos y por ende todas las plantas sean muy importantes para la vida humana en la Tierra, para la vida de los animales que utilizan oxígeno en la Tierra, pero hay muchos seres vivos que no utilizan el oxígeno y a las que esto les viene dando bastante igual. Sin embargo, hay una cosa muy importante que sí que hacen los cloroplastos y por tanto las plantas y algunos seres vivos más, pero sobre todo las plantas, que es captar la energía del sol. El convertir la energía del sol en energía química, fabricar alimentos, frutas, que el resto de animales nos comemos. Y si eso no existiera y no pudiéramos aprovechar la energía que viene del sol, entonces no podría tener lugar la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Así que por esto es por lo que las plantas y los cloroplastos son tan importantes, porque expulsan oxígeno y nos permite renovar el aire para seguir viviendo, y porque aprovechan la energía del sol y la fijan en alimentos que el resto de seres vivos nos comemos. Perdón. Y por último nos queda la pared celular. Hemos dicho antes que el citoesqueleto en la célula animal es la estructura que le da consistencia y le da esa forma. La célula vegetal no tiene este citoesqueleto, así que lo que tiene es una pared rígida que no se puede, que no permite movimiento y que le da forma a la célula e impide que quede aplastada, que es la pared celular. Esto le da muchísima consistencia a las células, por eso los vegetales pueden llegar a tener troncos tan altos, porque la pared celular es lo que permite esa estabilidad y aguantar tantísimo peso. Y además la pared celular está hecho sobre todo de fibra. Por ello, los alimentos vegetales son una fuente de fibra y solo los alimentos vegetales. De eso que hablábamos en la unidad 3 cuando hablábamos de dietas.
¿De acuerdo? Habíamos dicho que las células se agrupan para hacer una única función en diferentes tejidos. Así que ahora vamos a estudiar y distinguir 4 tipos de tejidos celulares: el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. El tejido epitelial, el ejemplo más claro que tenemos de lo que es el tejido epitelial es la piel que tenemos. Entonces, el tejido epitelial está formado por células que están muy juntas y superpuestas, es decir, una está encima de un trozo de otra, de tal forma que no dejan huecos entre ellos. Las funciones del tejido epitelial es revestir y proteger. Y el hecho de que las células estén tan solapadas unas sobre otras sin dejar ningún hueco hace que el tejido epitelial sea la primera barrera de protección que tiene nuestro cuerpo frente al ataque de virus y bacterias y demás microorganismos de los que estamos hablando en la unidad 5. Es una pared. Si tú no tienes una herida en la piel, no hay nada que pueda entrar ahí. Por eso las heridas son tan peligrosas. Hay que tener tanto cuidado con las heridas y lavarlas bien, y en algunos casos protegerlas con un apósito, una tirita o similares, para evitar que sea una entrada de virus y bacterias. Después del tejido epitelial tenemos el tejido muscular, que está formado por células alargadas en forma de huso, a las que llamamos fibras musculares. Su función es permitir el movimiento gracias a su contracción. Es decir, tenemos un tejido dentro de nuestro cuerpo que lo que es capaz de hacer es contraerse, acortar su tamaño, reducir su longitud. Y esto es lo que permite que se muevan, que nos movamos. Por ejemplo, si tú estiras el brazo y lo doblas en ángulo recto hacia arriba, si pones tu mano sobre el bíceps ves cómo se mueve. Lo que está ocurriendo es que se está acortando el bíceps para poder tirar del hueso hacia arriba. Y del mismo modo, cuando lo estiramos, si pones la mano en la parte contraria al bíceps, por debajo del antebrazo, este movimiento es mucho más difícil de notar, ¿de acuerdo? Pero ese músculo es el que se contrae a la vez que se estira el bíceps, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Los músculos solo saben contraerse, solo saben acortarse. Para hacer el movimiento contrario tenemos otro músculo, otra serie de músculos que se contraen estirando el anterior. Por eso los músculos siempre están como mínimo encajados por pares. Porque si solo tuviéramos un músculo que hace la contracción, una vez que hacemos la contracción ya no nos podríamos mover más. Continuamos con el tejido conectivo. De este vamos a hablar muy poco. ¿De acuerdo? El tejido conectivo, digamos que son diferentes tipos de tejidos que lo que hacen es rellenar, unir y sostener, es decir, ocupar los huecos entre medias y rellenar y, bueno, ese tipo de cosas. Y por último, tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso es un tejido, el tejido nervioso es un tejido que está formado por neuronas y neuroglía. ¿De acuerdo? Es decir, las células que forman el tejido nervioso son las neuronas. Su función es recoger información, transmitirla, elaborar respuestas y coordinar el funcionamiento del organismo. Pero no nos vamos a parar mucho en el tejido nervioso, ya que será objeto de estudio en mucha profundidad hacia el final del tema, cuando estemos estudiando el sistema nervioso en su conjunto. Vamos a repasar simplemente, para terminar este apartado, los niveles de organización que tenemos cerca. ¿De acuerdo? Empezamos. La unidad básica de la vida es la célula. La primera célula de la que surge cualquier vivo se divide y por diferenciación, ¿vale?, da lugar a diferentes tejidos. Bueno, por diferenciación da lugar a diferentes tejidos, pero cada tejido es un tipo de célula, habíamos dicho. Conviene recordar eso. Estos tejidos son, por tanto, conjuntos de células iguales que se agrupan para hacer una única función. Si estos tejidos, diferentes tipos de tejidos, se asocian y asumen una función, constituyen un órgano. Por ejemplo, el intestino está formado por células de tejido epitelial, muscular y conectivo.
Este conjunto asume la función digestiva. Y esa función digestiva, cada uno de esos tejidos que hemos mencionado no lo podría realizar, por eso necesitamos un órgano que se encargue de eso. Y del mismo modo que los tejidos se agrupan para formar órganos, los órganos se agrupan formando aparatos o sistemas. Y esos aparatos o sistemas realizan una función concreta. Y de este modo tenemos los niveles de organización que hay en el interior del cuerpo humano. De más seres vivos también, pero vamos a dejar el cuerpo humano. Célula, tejido, órgano, aparato. Y con esto terminamos toda la teoría que necesitáis conocer para este primer examen de localización de estructuras anatómicas básicas. Mucho ánimo y a por ello.